hablando de la situación económica y social de la Argentina, sí, que obviamente están íntimamente relacionadas con los números de pobreza, los índices de inflación y también los números del trabajo. Siempre que lo convocamos, ahí está Leo Anzalone para darnos una mano, para poder entender lo que nos está pasando y lo que se nos puede venir hacia adelante. Leo es economista, director del director del Centro de Estudios Políticos y Económicos, y en la mañana de hoy vamos a tratar de charlar estos temas. Hola Leo, ¿cómo te va? Maxi Lecky te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? Buen día, qué gusto charlar con vos. Bien, hace mucho que no charlábamos, está vía Skype, así que si hay alguna interferencia en la comunicación, sepan disculpar. Leo, ¿cómo andás vos respecto a esta pandemia? ¿Cómo te está tratando la militancia también y cómo te está tratando respecto al trabajo? Me imagino que ha cambiado para vos, ¿no? Muchos temas vía Zoom, vía Skype y saliendo menos. Sí, sí, obvio. A ver, lo primero, esto de cuidarnos. Para mí, yo tengo mis viejos grandes y el año pasado cuando arrancó todo, la decisión fue darles una mano a ellos en casa, ponele, y eso te lleva a cuidarte más de lo normal, Ujú. ¿no? Y este año ya ves que las balas pican cerca, por decirlo Sí. de alguna forma, digo, gente mucho más joven y demás, así que siempre con distanciamiento social, lavado de mano, uso de barbijo. Y sí, lo que vos decías, la verdad que el trabajo se modifica mucho, esto que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? La virtualidad que la conocimos el año pasado, por lo menos a este nivel, y la militancia, que la militancia también es difícil porque uno que es peronista, que le gusta el barrio y demás, también tiene que cuidarse. Así que es todo un desafío, Maxi. Pero bueno, es lo que nos toca y creo que lo importante es esto, es tener conciencia de que hay que cuidarnos, no queda otra. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y las balas, es verdad, pican cerca. Yo estoy, la verdad que preocupado con un montón de gente que uno va conociendo de edad menor y donde la están pasando mal, che, no la están pasando bien y no es una persona, porque por ahí uno puede decir es un caso aislado, ¿viste? La verdad que les cuesta mucho. Tengo amigos jóvenes, cercanos a los 30 años, que están con oxígeno y vos decís, bueno, che. Eh, Hay que tomar un poco de conciencia, sobre todo por lo que se ve, fiestas clandestinas. La verdad que es como que me parece que más allá, digamos, de algún ejemplo que se puede dar en la política que no se cumple, como cuando hablamos los de Ensenada, etcétera, no importa. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que tener conciencia que tenemos que evitar las aglomeraciones, ¿no? Sí, a ver, y también pasa de que a veces digo, perdona, lo voy a decir en latín, ¿no? Uy, qué Dale. boludo, porque por ahí, viste, toqué algo Sí, es o me verdad. abracé sin querer. Digamos, eso puede pasar, pero me parece que lo importante es darse cuenta que está mal hacer y no repetirlo. Digo, también nos estamos desconstruyendo con este bicho maldito, pero me parece que cada vez que podemos, Maxi, tenemos que, en mi caso, que tengo la posibilidad de estar en los medios y charlar y dar mi opinión sobre economía y política, es remarcar esto. Digo, loco, no te cuesta nada ponerte el barbijo como hay que ponértelo, no te Exacto. cuesta nada estar a 2 metros. No queda mucho. Uno cree que con 12 millones de vacunas ya en nuestro país no queda mucho más para que este bicho maldito siga haciendo lo que está haciendo. Así que es un esfuerzo más. Sí. Leo, hablando y cambiando de tema, vamos a meternos en el tema económico. Hay mucha preocupación en los sectores de la clase media argentina por el tema de la inflación. Es decir, uno va al supermercado y el sueldo, más allá de que haya paritarias, no alcanza de la misma manera. Hay números que preocupan, que son estos números cercanos al 4% mensual, también entendiendo que hay una actividad económica distinta, porque hay un funcionamiento económico que no es el mismo previo a la pandemia, no tenés la cantidad de actividades que vos podías realizar antes, entonces decís, ¿qué va a pasar cuando yo tenga que salir a gastar para ir al cine, al teatro, a un restaurante y mi sueldo no va a alcanzar? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, yo creo que el tema inflacionario es el que más preocupa al gobierno, no tengo duda de eso. Sé que se está trabajando mucho, particularmente, Maxi, la inflación en alimentos. ¿Sí? Es Nosotros terrible, ¿eh? desde el Sí, CEPEC, sí, sí. sí, es terrible, es terrible. Nosotros desde el CEPEC, que vos lo nombraste, te agradezco, medimos que desde enero del 2020 a enero del 2021
el kilo de asado aumentó un 80%. Ah, Bueno, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir desde una economía que no daba razones para que eso sucediera, pero tampoco desde un punto de vista ético. Digamos, está mal que en el país de la carne cueste tanto comprar para ponerla en nuestras mesas. Entonces, el tema de la inflación es el tema que más preocupa al gobierno y particularmente la de los alimentos. Ahí se trabajó en una parte, yo creo que de manera muy interesante, que es precios cuidados. También desde el CEPEC medimos que en los primeros meses del año, enero o abril, había productos hasta los que te podías ahorrar el 64%. Un promedio, si hacías un promedio de las canastas que mide el INDEC, según la canasta que tomabas, te podías ahorrar con precios cuidados entre el 16 y el 24%. Digo, como para algunos que dicen que no sirve, bueno, la verdad que Precios Cuidados es un programa que en ese sentido ayudó, sigue ayudando. Me parece que falta que llegue a algunos sectores, en los sectores me refiero a los barrios populares, y es en eso donde sé que se está trabajando ahora, pero sin ningún lugar a dudas la inflación es el mayor problema el mayor problema que tiene el gobierno, porque, a ver, básicamente el precio de los alimentos es el que mide la pobreza, y nosotros no queremos tener estos niveles de pobreza, que si bien el último trimestre bajó fuerte del año, tenemos que controlar el precio de los alimentos por una cuestión, como te decía recién, para bajar la pobreza, pero también ahí hay una cuestión ética. Digo, no puede costarnos lo que nos cuesta comer en Argentina. ¿Es real que, digamos, desde yo no entender la parte económica, y estaría bueno que vos, a lo mejor que lo entendés mucho más que yo, puedas explicarlo? Algunos sectores dicen, como se está emitiendo más, y no solamente en este momento, sino que se viene emitiendo desde el año pasado a consecuencia de la pandemia, el rebote inflacionario se da entre 12 y 18 meses después de la emisión. ¿Es posible que ese aumento de precios se dé porque hay más demanda respecto a los billetes que estaban en circulación o en la calle, o eso no tiene nada que ver y no debería impactar de esta manera como está impactando hoy? Está buenísima la pregunta. Yo no tengo las respuestas absolutas. Yo te voy a decir en lo que creo. Los sectores, nosotros en economía le decimos neoclásicos, los sectores liberales, que se conocen los medios como liberales, la teoría a la que ellos se apegan dice que vos emitís hoy y ese termina pegando en la inflación de acá a 6, 9, 12 meses. Bien. Y tiene ese rezago. A mí me parece que algo de eso hay, digamos. Vos el año pasado no tenías otra herramienta por llevar adelante el gobierno de Macri esas mismas políticas. No nos quedó otra herramienta que para hacer frente al COVID utilizar la emisión monetaria. Entonces, la verdad que si el costo que hoy estamos pagando es un poquito de inflación, bueno, hicimos que 3 millones de argentinos no cayeran en la pobreza por esa emisión. Ahora bien, si vos ves los agregados monetarios, no me quiero poner muy técnico, pero si ves lo que pasa con la política monetaria en Argentina, ves que la emisión monetaria está cayendo, ¿eh? No es que Argentina que sigue emitiendo, eso no está pasando. Desde hace varios meses la emisión monetaria viene cayendo. ¿Qué me parece que lo que subyace dentro de toda esta discusión, y nosotros lo mostramos con el documento del CEPEC, es que lo que no estamos discutiendo es la rentabilidad de algunos sectores? Y lo dijo muy claramente el otro día, el viernes, el presidente, cuando desde el sector de las alimenticias le proponían bajar el IVA, que entre paréntesis digo, lo hizo Macri y no dio resultado. Me parece que hay que empezar a ver que algunos sectores están ganando más de lo que deberían, entonces a ellos no les importa cuánto salga un determinado alimento, lo que quieren es asegurarse su porcentaje de ganancia. Entonces empieza a dar un cúmulo de cosas. Puede ser que la emisión haya presionado, pero vos también ahí tenés un problema como te digo, de rentabilidades, Maxi. Ya lo decía un Nobel de Economía. Argentina, hagas lo que hagas, es intrínsecamente inflacionaria. El mundo, por esta cantidad de dinero que se emitió en el mundo, va a tener inflación, pero me parece que en Argentina lo que tenemos que discutir es cuánto ganan algunos sectores. Para decírtelo muy rápido, acordate vos que a principio de año el gobierno estableció que los aumentos para las telecomunicaciones, cable, internet y demás, era del 4 o 5%, no me acuerdo el número exacto. Las empresas de comunicación decidieron aumentar el 20%.
el gobierno permitía el 4 o 5, ellos fueron a la justicia y aumentaron el 20% y tuviste una inflación empujada por esos sectores. Entonces, hay un componente claramente político en la inflación también. Sí, ahí también tengo para decirte y para analizarlo que efectivamente eso es real. Yo lo charlé el otro día con López del ENACOM y es clarísimo y hay que evitar que las empresas sigan aumentando. Pero por otro lado también el gobierno autorizó, y es un dato digamos objetivo, los aumentos en las naftas y no pudo frenar esos aumentos porque los autorizó y eso también termina generando y trasladándose inflación y a toda la cadena de valor, ¿no? Absolutamente. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que todo el 2020, la nafta, la energía en general, nafta, luz, gas, estuvo congelada. No aumentó en todo el 2020 ninguno de esos, ni las naftas, ni la luz, ni el gas. Y este año los aumentos que se fueron dando fueron consistentemente por debajo de la inflación y yo le puedo pifiar, pero creo que queda un aumento más en el año y nada más. Entonces son cuestiones distintas. Todo el año pasado congelado, este año, por supuesto, porque si aumentan los precios de la economía, Maxi, todos aumentan. Entonces el gobierno, el año pasado congelado, este año permitió los aumentos por debajo de la inflación. Lo que pasó con las telecomunicaciones fue una pelea política, que si vos desagregás creo que fue el mes de febrero, que dio 4 puntos, lo que más aumentó en ese mes fueron las telecomunicaciones un 15%. Si eso no hubiese existido, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces hay una disputa política, hay sectores que no tienen que ser militantes o dirigentes para ser opositores, y no digo que tengan la culpa de toda la inflación, por favor, no es así, pero que aportan su granito de arena, no tengo dudas. Leo, te quiere preguntar Augusto Niesgay, que está del otro lado, también vía Skype, a ver si los podemos cruzar. Augusto, ¿le puedes preguntar a Leo? A ver, Leo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Augusto? A vos te veo, a Maxi no. Bien, perfecto. No, te quería preguntar, a ver, recién venimos hablando de todo el tema de los aumentos en los precios de los alimentos, de los servicios y demás. Hubo una noticia hace poquito que los gremios y los empresarios pactaron el aumento del 35% del salario mínimo vital y móvil en cuotas y va a llegar a 29.160 pesos, si mal no recuerdo, en febrero del 2022. En un principio se dijo es una buena noticia, pero después, cuando uno se sienta a analizar, dice, bueno, pero ¿cómo va a ser la inflación de aquí hasta febrero? O sea, al final del día queda como un sabor a poco en el sentido de que por ahí esos 29.160 pesos van a quedar cortos con respecto a la inflación en febrero del 2022. ¿Cuál es el análisis que haces vos? Bueno, el análisis que hago es que tenemos que poner más fuerza y más energía para controlar la inflación. Esto es así. Uno ve... Y por eso insisto, yo odio, Maxi me conoce hace muchos años, odio caer en lugares comunes, pero vos ves que desde la macroeconomía la cosa está más o menos acomodada. ¿Por qué? Hoy, por ejemplo, en lo que va estamos en mayo, el déficit fiscal, si yo fuera un liberal, digo, el déficit fiscal está casi en cero. Entonces, el déficit fiscal no es responsable de la inflación. Si vos ves lo que ocurre con el dólar está muy controlado, muy quieto. El dólar entonces tampoco es responsable de la inflación. No sé a qué otra cosa le suelen echar la culpa, pero la macroeconomía no muestra que tengas que tener una inflación del 4%. Por eso digo que lo que hay que hacer es sentarse, negociar, acordar, como viene haciendo el gobierno, y Precios Cuidados les contaba recién que es un gran ejemplo de que eso sirve. Sí. Ahora, lo repite el gobierno todo el tiempo. El objetivo es que los salarios le ganen a la inflación. Y ese tiene que ser un objetivo insustituible, porque es la única manera de que nuestra economía crezca. Si los argentinos no tienen más plata en el bolsillo para consumir y que sea el consumo el que empuje nuestra economía, esto no sirve para nada. Por eso se está laburando en controlar la inflación, en controlar las expectativas, y tengo entendido que la gran mayoría de los sindicatos van a volver a discutir de acá las paritarias de acá a unos meses. ¿Para qué? Para que no alcanza ni siquiera con empatar, Augusto. Los salarios le tienen que ganar a la inflación y la economía se tiene que robustecer
para que el 2021 no sea el único momento en el cual se crezca, sino que tengamos un sendero de crecimiento sostenible de varios años, como los países normales. Con Augusto habitualmente hablamos, Leo, lo que está pasando en otros países. Hoy charlamos lo que estaba pasando en Colombia, obviamente una situación muy dramática y muy difícil desde lo institucional, pero obviamente la mecha pasa por lo económico. En Argentina esa situación está bastante controlada porque el gobierno en la distribución le ha dado a los sectores que más necesitan, evitando obviamente una situación de desborde que está claro por los números que vemos en el desempleo y los que vemos en la pobreza. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de estos números, Leo? Es decir, para generar empleo, para generar laburo y que de alguna manera comience a darse vuelta la taba de que el gobierno generando asistencialismo y poder dar laburo o trabajo genuino. ¿Cómo se hace para cambiar esta matriz? Bueno, mirá, yo estoy haciendo una maestría y ese cambio estructural es eje de discusiones, cómo cambiar de una estructura a otra. O sea que no tengo una respuesta fácil. Te puedo decir qué es lo que está ocurriendo y que por ahí como economista es medio incómodo. Los datos que vemos cada vez que el INDEC publica y demás, muestran una consolidación muy importante de la industria, del crecimiento de la industria. Hace un par de días vimos que en el primer trimestre, lo tengo anotado para no pifiarle ni siquiera al dígito, el primer trimestre del año, la industria creció 12,4%. ¿Y por qué es importante que crezca la industria? Porque es la gran generadora de empleo. Las pymes generan el 65-70% de empleo. ¿Qué te quiero decir con esto? La economía está creciendo. Si la industria crece, crece el empleo. Lo que falta es empezar a sentir eso en el bolsillo. Pero ¿cómo pasar del asistencialismo, de un gran programa que es el potenciar trabajo, a un sueldo digno? Es con un país que su industria sea pujante, que sus pymes sean pujantes. Argentina es un país pyme. Bueno, eso está empezando a ocurrir. No es opinión, lo demuestran los datos, pero bueno, no es... todo lleva un proceso, ¿no? Sí, lastimosamente, obvio, para quien no tiene laburo, pero eso se está dando. Vemos que la construcción está por los aires, digo, con un dinamismo muy, muy importante. Y vos sabés que la construcción lo que tiene de bueno es que enseguida dinamiza la economía, y si vos contratás un albañil, el albañil compra más en su almacén y eso empuja la economía. Bueno, eso está ocurriendo, lo estamos transitando en este momento. Falta, Maxi, como te decía recién, que eso se empiece a sentir, pero por eso soy muy positivo en lo que va a ocurrir este año. Bueno, depende del coronavirus, ¿no? Ese es un gran problema. Estamos teniendo números importantes respecto a los precios del campo, ¿no? Que también nos ayudan. Bueno, sin duda, esa es otra de las particularidades de Argentina, ¿no? Pasó en un par de meses la soja a duplicar su valor de poquito más de $300 la tonelada a $600 la tonelada. A partir de ahí es lo que yo te decía con la carne, digo, eso que es excelente porque entran dólares, también empujan los precios de nuestros alimentos al alza. Entonces, por un lado decís, che, qué bueno, la soja, el maíz, la cebada, están en precios muy, muy interesantes, pero bueno, por un lado te entra dólares, pero por otro lado te presiona, eso se llama inflación importada, te presionan los precios de nuestros alimentos, de lo que nosotros compramos al supermercado. Digo, la macroeconomía es una cuestión muy compleja que viene hace muchos años muy dañada, por eso es importante transitar senderos de tranquilidad, de normalidad, pero los datos demuestran que la cosa, Maxi, por lo menos nos permite ser optimistas. Bien, Leo, te agradezco mucho por estos minutos con mi programa, siempre tan amable, te mando un abrazo grande y espero que no sea la última de este año. Saludos, gracias por el llamado. Un gran abrazo. Leo Anzalone, charlando en la mañana de Radio Sónica como director de CEPEC. Hemos analizado temas económicos y variables de la economía argentina, tanto de inflación como de trabajo, como de pobreza y las salidas a la crisis que no solamente es argentina, sino que es mundial luego de esta pandemia del COVID-19.